Regresamos al territorio salvadoreño para contarle que hoy es el Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes de la agresión en nuestro país. Hay diversos factores que vulneran los derechos de los menores. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la integridad y a la protección. Sin embargo, la violencia contra ellos no conoce límites de cultura, clase o educación. Ocurre en todas las aristas de la sociedad. La violencia en menores no solo se refiere a casos extremos como homicidios, sino también las amenazas, humillaciones, insultos, explotación, abuso físico, mental o emocional, descuido o trato negligente, explotación, incluido el abuso sexual, el abandono, la falta de afecto, no dar educación o no garantizar su salud. Aún al que está por nacer, en el que está en el vientre de la madre, se cometen ese tipo de violencias. Para un niño es importante vivir en familia porque les permite un desarrollo integral e impacta directamente en sus logros y oportunidades hacia el futuro. Pero en muchos casos la violencia contra ellos inicia en el hogar. Cuando hay un reconocimiento médico, ¿verdad? Si pasa de 5 días, la curación ya es una lesión, ¿verdad? Y entonces el padre puede ir procesado penalmente. El género, la pobreza, desplazamientos forzados y la migración son factores que pueden aumentar el riesgo de estar expuestos a la violencia. De acuerdo a datos presentados por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, de enero a diciembre de 2017 se reportaron 17.983 casos de amenazas o vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. De ver sobre todo retos relacionados con la protección de la niñez, con la seguridad también de los niños y niñas y de cómo en el entorno familiar y comunitario los niños y niñas son tratados y son valorados. En ocasiones, las consecuencias de la violencia en menores son mortales. El CONNA reveló que entre 2012 y 2016 hubo 2.400 niños, niñas y adolescentes asesinados por las pandillas. En el 2012 registró el homicidio de 281 menores, mientras que en 2013 fueron 292. En 2014 se registraron 431. En 2015 se reportaron 731 niños muertos en manos de la pandilla y en 2016 se cometieron 665 homicidios. Y vemos armas de fuego, vemos asfixia, ¿verdad? Por estrangulamiento, es decir, un ahorcamiento, por cortopunzantes, ¿verdad? Golpes, ¿verdad? Y lo más grave era que en algún momento UNICEF ha señalado que la situación ha sido que la muerte de estos niños ha sido deliberada. Tampoco podemos dejar de hablar de aquellos menores que han presenciado la muerte de su madre, padre o de ambos a manos de grupos criminales, provocando en ellos cicatrices para toda la vida. El impacto, el trauma psicológico y emocional que genera en los niños y las niñas en presenciar esos asesinatos, consecuencias en su conducta, que trae consecuencias en su vida en general. Los casos de suicidios tampoco están lejos de este sector. En ocasiones son desencadenados por el maltrato en la familia, violencia sexual o el bullying en las escuelas o comunidades. Yesenia Segovia, asesora nacional de género y protección de la niñez de Plan Internacional, sostiene que es importante decodificar las señales de auxilio de los menores a fin de brindarles ayuda y evitar tragedias. Muchos adolescentes buscan en el suicidio una alternativa para salir de situaciones conflictivas que viven en su casa. El trabajo infantil también es una forma de explotación y abuso en menores, y aunque en 2016 la cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan en El Salvador disminuyó el 6.25%, según datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del Ministerio de Economía, es una problemática que sigue preocupando. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Interesante el planteamiento de Kelly Ábrego en esta nota donde se habla sobre los derechos del niño. En muchas ocasiones El Salvador tiene legislación que es muy buena en materia de derechos de la niñez. El problema es que parte de esa legislación está enfocada nada más en, digamos, no parte de la realidad que viven los niños en las calles, sino de lo que debería ser lo ideal en cuanto al trato. Y de hecho muchas leyes así son, de que hablan de lo ideal en cuanto al tratamiento de un problema, pero dejan de lado lo real, que es lo que encontramos directamente en las comunidades, en las colonias, en las calles. Y lo vemos todos los días y somos conscientes de eso. Muchas personas se preguntan también quiénes son los encargados de velar por los derechos de la niñez. Pues le contamos que algunas de las instituciones gubernamentales y también organizaciones internacionales que protegen a la niñez y la adolescencia por medio de leyes, decretos y otros documentos legales
Entre ellas podemos mencionar la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la República, también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Aldeas SOS, también la Fundación Educo, Plan Internacional El Salvador, Save the Children y World Vision. Son algunas de las instituciones que actualmente están constantemente trabajando a favor de los derechos de la niñez. El CONA. También. Sí, también. Y bueno, son instituciones a las que la población puede acudir cuando estén observando o que sean testigos de un abuso contra cualquiera de los derechos de la niñez. Y no estoy seguro si existe todavía, pero también está el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. ¿Verdad? Que es el encargado, o era el encargado también en algún momento de tomar... El CONA agrupa todas estas instituciones que antes funcionaban y hoy están aglutinadas todas en el CONA, que es donde se velan por los derechos de la niñez y la adolescencia. Sí, mucha comunicación entre estas instituciones y los tribunales para, como se les llamaba antes, menores infractores, ¿no? Como se comenzó esta ley en el año de 1995, me parece que entró en vigencia y que luego se pasó a llamar Ley Penal Juvenil y que es la que abarca a los menores de edad, justamente los que cometen ilícitos y muchas veces no tienen quien vele por ellos, ¿no? Y terminan en estas instituciones que se vuelven responsables de su educación. Exactamente. Fíjate que siempre se habla de derechos de la niñez y hay una situación que golpea y que golpea fuerte cuando hablamos del tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces como ciudadanos nos preguntamos ¿qué pasa con todos esos niños que están en los semáforos? Con todos esos niños que los obligan a mendigar, a pedir limosna en las calles. Muchos no tienen quien por ellos. Los niños que son obligados a trabajar por sus mismos padres a veces, o por gente que es la responsable. Entonces, y la pregunta es, o sea, si están esos casos ahí, ¿a qué hora las instituciones intervienen y van directamente? Porque dice, tiene que haber una denuncia, pero los casos están ahí en la calle. Evidencia. Están a la luz de todos y ante los ojos de todos. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es necesario para que estas instituciones tomen acción y velen por los derechos de estos niños? Que no estén expuestos a las condiciones de la calle. Y sobre todo porque se sabe que en sus hogares no reúnen esas condiciones. Lo mismo los ancianos en las calles también, lo mismo los... Bueno, lo que veíamos, los alcohólicos en las calles también, las personas que ya no tienen ninguna esperanza, ¿verdad? Y que lucen como veíamos, Gerardo Borja se encontraba con uno de ellos hace unos cuantos días. Fíjate que alguien que llamaba me decía, mire, el caso de Costa Rica es un buen ejemplo sobre qué pasa con los niños indigentes. Ahí la institución va y se los lleva y los recoge de las calles, no les permite que continúen deambulando en las calles porque los llevan a centros de rehabilitación porque muchos ya están en drogas, los llevan a centros de recuperación porque están desnutridos o enfermos. Entonces me decía, ahí los tratan y no permiten que los niños anden deambulando o que sean explotados por personas que los ponen en los semáforos a pedir. Ahora, podría ser un buen ejemplo que se puede tomar. Se cuenta con todo el aparataje en el caso de Costa Rica. Acá tú decís, bueno, si se ponen a recoger a todos los niños que están en las calles, ¿a dónde los van a ir a resguardar? Para garantizarles que efectivamente se cumpla con todos sus derechos, que es lo que realmente merecen. Y sobre todo porque muchas de estas instituciones tienen como una de sus principales políticas mantener al niño siempre cerca del núcleo familiar. Exacto. Y muchas veces quizás no se dan la tarea de ver qué garantías le ofrecen su familia, ¿verdad? Que es finalmente la principal responsable.